Yo le decía a Santiago igual. Sí, se da cuenta. Pero no creo que para mí es otra amoroso, papá, plaza, Arach, Arandia, Avanenses, del Facundo, Velo, Vortignon, Baldassari, Canovas, Cardona, Carranza, Carrascosa, Carlisco, Casal, Caixiel, Olevecchio, Vidiondo, y San Antonio, Nervo, Patuó, Fernández María, Fernández Felice, Fonseca, Guevara, Landowski, Macarno, Martínez Acuño, Marit Cambastro, Maxi, Morano, Ni Castro, Olivella, Notarelli, Paoli, Parquesian, ¿vos estás conmigo matemática, no? Pérez, Perona, Iroa, Raquín, bueno, Canabria, ¿otra vez me convidas? Escandizo,
Segovia, allá. Esberza. Sauces. Raposa. Bueno. Trepaca. Valenzuela. Vázquez. Nueva. Villa. Bota. Pendel. Wetzel. Y Níguez. ¿Alguien me nombre? Yo junto a este. Decime. Sí, así. ¿Alguien más le falta presencia? Sí. No, yo también, viste, pasó ahí. Estaba por 2 metros. Ahora, quiero sacar mi mierda. No, Bueno, chicos, ¿qué tal? No. Sí, vamos arrancando. Bueno. Un montón. Así que paciencia porque somos varios. Sí. Nada, bienvenidos. Mi nombre es Pedro. Verónica. Ciencia de los materiales. Antes que nada, pequeño repaso formal de la clase o de cómo va a ser la cursada de la materia. Un poco ya lo saben de todas las demás materias, pero para que esté claro desde el principio. ¿Qué prefiere? Tenemos 2 parciales, el 23 del 9 y el 18 del 11. Hay un recuperatorio al final para aquellos que desaprueben alguna de los dos parciales y la misma ficha, aquellos que aprobaron ambos parciales pueden rendir el final adelantado. Si se sacan 8 o más en ambos parciales, promocionan la materia. Además de los parciales, hacemos 2 trabajos de laboratorio donde tienen que presentar un pequeño informe y tienen que además
preparar ustedes una pequeña presentación de un muy breve trabajo de investigación en grupo que ahora les comento en un ratito, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, pequeña recomendación que yo les hago. Van a ver que la materia es relativamente sencilla en cuanto a contenido, no es algo difícil como usar, no sé, análisis matemático, pero sí tiene mucho contenido, esa materia es muy larga. Traten de aprovechar las instancias para promocionarlo, porque el rendido final después se hace bastante denso. Tiene muchísima teoría, por momentos por eso vuelve un poco pesada. Sí. Y por supuesto, al tener mucha teoría, los ejercicios son de desarrollo, ¿sí? Entonces, necesitamos memoria, necesitamos escribir. No hay multiple choice en los ejercicios. Muchos son de pensar. Y adicionalmente, el examen final es oral. Y a muchos se les complica en la instancia oral. Entonces, traten de aprovechar para promocionar los parciales, si pueden. ¿Qué tasa de gente promociona? Y el año pasado promocionó un 20%. El cuatri pasado. Pero se puede. Bien. Respecto de la bibliografía que tienen de la materia, además de que ya en el campus está subida todas las presentaciones que vamos a ver en clase, yo les recomiendo, traten de conseguir este libro, está disponible en internet para descargárselo y también está en la biblioteca acá. El Callister prácticamente, les diría que el 80% de la materia la seguimos desde ahí y lo demás está en alguno de los otros, pero lo vamos a comentar puntualmente. Y aparte es un libro relativamente sencillo de leer y didáctico, entonces traten de conseguirlo. Si no, un libro muy similar a ese es el Shackelford, pero es bastante más denso y más complicado. Al momento de leer. Se hace un poco, también es un libro más viejo. Todos los TP son grupales, dos prácticas de laboratorio que es solo presentar un informe y una presentación. Después estos otros 3 libros, a ver, para toda la parte de aceros, este libro Templabilidad de Maroni es un libro argentino que está bastante bueno, es específico para la parte de aceros y tratamientos térmicos, no tiene todo el resto de la materia. Y para la parte de ensayos, también el libro de Arias y Palazón es bastante bueno, pero lo mismo, solo para la parte de ensayos. Después, lo que es el ASM Handbook, que es como un compendio que tiene toda la información de los materiales del mundo prácticamente. Si ustedes lo buscan van a ver, son más de 80.000 páginas. Esto solo se lo dejo ahí de referencia por si alguno tiene una duda puntual con algo, puede entrar ahí y buscarlo. No es, no es parte de la bibliografía de la materia, digamos. ¿Algo más? ¿Algún otro libro? A mí esos hay más viejos. En general, por ahí cuando nosotros estudiábamos esta materia usábamos los rusos y me da igual. Sí. Pero acá esto es una tan muy quisquilloso, muy... Sí. En línea general, en cualquier libro que se llame Ciencia de Materiales, Ingeniería de Materiales, más o menos va a tener el mismo contenido. Pero toda la materia prácticamente la seguimos del Callister. Sobre esto, no mucho más. Les comento en qué consiste el trabajo práctico que les decía. Si ustedes entran al campus van a ver que tienen cargado una planilla Excel. Gracias. ¿Cómo es esto? Les pido que traten de unirse en grupos somos 65, 10 grupos de 6 o 7 personas. Cada grupo, van a ver, tiene un tema asignado. Si algún tema les interesa más particularmente que otro, anótense en ese tema y van formando grupos.
La idea es que ustedes, por su cuenta, investiguen un poco sobre estos temas que no ven, que hacen a los materiales, pero que no vemos en la materia, y preparen alguna presentación. Calcúlenle si son 10 grupos, tiene que ser presentaciones de 15, 20 minutos como mucho, para un grupo de 7 personas. Preparan una presentación con el estilo que quieran, puede ser un PowerPoint, pueden no preparar nada y hablar solos, como quieran. Pueden incorporar videos, pueden incorporar... Mientras más o menos participen todos los miembros del grupo y expongan el contenido básico de alguno de estos temas, es suficiente. La idea es hacerlo esto en la clase extra que tenemos el sábado, esa clase que es virtual, que si mal no recuerdo es el 6 del 9 que la tenemos. Entonces, queda tiempo, pero tampoco tanto. Traten de ya ir formando los grupos y anotándose para no llegar a último momento, ¿sí? Si alguno ya sabe que no va a estar ese sábado por algún tema, trate de avisarnos anticipadamente y vemos cómo hacemos. ¿Hacemos esa presentación otro día o cómo lo manejamos? Bien. Sí. Bueno, ahí lo comemos. No sé cómo terminarlo. El nombre. Arroba, creo que es arroba, 353. Bueno, y ahora sí arrancamos. Sí. El 6 del 9 tienen que ustedes hacer una presentación por grupo, 15, 20 minutos del tema que elijan. No hace falta presentar un informe ni solo la presentación en el momento y después yo les armo una carpeta para que dejen, aquellos que hagan presentación, que la dejen ahí para que la tengan ready. Bueno. Sí. Bueno, después lo vemos con... Cualquier cosa será o la clase siguiente, que no caiga muy cerca del parcial, pero... después se los dejo escrito todo esto igual ahí en el mismo Excel, así les queda todo con la fecha. Bien, empezando ya con la materia. Un poco, a ver, ¿qué entienden ustedes por ciencia de los materiales o qué diferencia puede haber entre la ciencia y la ingeniería de los materiales? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia de los materiales? El estudio. Y la ingeniería. Estudiar las características de los materiales, bien. ¿Cómo se compone? La estructura molecular, quizá. Bien. Y si yo les digo, la materia es ciencia de los materiales, pero la carrera es ingeniería. ¿Qué hace un ingeniero en materiales o por qué un ingeniero, no sé, que son de industrial o de electromecánica? ¿Todo es industrial? No. ¿Por qué un ingeniero, ya sea industrial o electromecánica, tiene que conocer de materiales? Porque dependiendo de los tipos de materiales que utilices, para que funcione cada cosa. Por ejemplo, En realidad, porque también hay toda una parte de la ingeniería que se dedica al diseño. Entonces, al momento de diseñar, obviamente tengo que elegir algún material y voy a buscar el más apto, el que consiga en el mercado, el que mejores propiedades tenga, así más barato y no el que más dure, o el que necesito uno que dure mucho, y vas buscando y trabajando y haciendo un mix entre esas propiedades que quiero encontrar. un poco en la materia lo que vamos a ver es
por un lado, tratar de entender la parte de ciencia de los materiales es cómo se relacionan las propiedades de los materiales con las características que tienen los materiales a nivel microscópico. O sea, entender por qué un material con un enlace metálico va a tener un comportamiento de X forma y cómo lo va a afectar según yo cómo vaya modificando su estructura cristalina o sus enlaces. Entonces esa es la parte de ciencia de los materiales. Y después tenemos otras dos partes más. Una es justamente cómo mido esas propiedades, que es toda la parte de ensayos, que vamos a ver que ocupa una gran parte de la materia. Y por último, es, ya llegando al final de la materia, es toda la parte de selección de materiales. Es decir, van a ver que eso es más que nada ir mencionando distintos grupos de materiales, es decir, distintos aceros, distintas aleaciones de cobre, distintos plásticos, y conocer las propiedades que tienen y cómo yo las puedo ir modificando. Justamente para que ustedes después puedan ir y seleccionar el material que más sirva para la aplicación que sea que tengan, ¿no? Esto es un poco el resumen de eso. Un ingeniero en materiales por ahí se dedica más a estudiar la parte de composición y la parte microscópica, llamémosle, de los materiales, y las demás ingenierías se dedican a aplicarlos, ¿no? O a seleccionar materiales. Lo importante es tener el conocimiento, comprender por qué funcionan como funcionan, pero más importante que nada es saber seleccionarlo, ¿no? Esto, a ver, un poco un concepto sobre el que vamos a ir y volver bastante durante la materia. Van a ver que un mismo material, dependiendo del estado en el que se encuentre, puede obtener propiedades muy diferentes. Y esto es con lo que uno trata de jugar todo el tiempo, ya sea modificando el proceso de fabricación, modificando el tratamiento térmico que les hago o la terminación que les dejo, yo puedo tener un material con propiedades muy distintas. No sé si conocen el óxido de aluminio. Alumina, acá lo que trata de mostrar es que si yo lo tengo en estado totalmente amorfo y pulido, me puede servir para hacer un cristal, o si lo tengo en un estado más sinterizado, poroso, lo puedo usar para hacer un filtro. Y al fin y al cabo es el mismo material. ¿Conocen para qué se usa, por ejemplo, un cristal de alumina? ¿Para qué puede servir? Son, por ejemplo, los vidrios o las ventanitas que se hacen en hornos de fundición o en un alto horno, justamente porque tiene altísima resistencia a la temperatura y me permite tener un rectangulito para ver hacia adentro. Es un ejemplo de uso nada más. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros a los materiales? Es decir, clasificarlos yo los puedo clasificar como quiera, no puedo tomar distintos criterios, pero uno bastante aceptado es en tres grandes grupos, que serían los metales, los cerámicos y los polímeros. Y si tengo alguna combinación entre estos, digo que tengo un material compuesto. ¿Se les ocurre, empezando al revés, qué puede ser un material compuesto? Para un ejemplo. Pues si yo les digo un metal, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, puede ser un plástico con fibra de carbono para impresión 3D. ¿Eso qué sería? Una combinación entre... bueno, claro, son dos polímeros. No, está bien, es un compuesto. La fibra de carbono es un claro ejemplo de material compuesto, digamos. Que normalmente tengo una matriz y una fibra o algo por el estilo. Y si les digo un metal, ¿cuál puede ser? El acero, el hierro, el oro, dijo alguien por ahí. ¿Un cerámico? Puede ser el vidrio, sí. La porcelana, exacto. ¿Y un polímero? El plástico. Sí. ¿Y se le ocurre algún plástico? Sí. PVC, PET, hay un montón. Normalmente todos arrancan con P porque es poli algo, ¿no? Desde el punto de vista químico, están clasificados en la tabla periódica, ¿no? Tengo los metales todos por un lado, y dependiendo del tipo de enlace que van a formar, es el tipo de material que termino teniendo. ¿Quién se acuerda qué tipo de enlace forman los metales? ¿Por allá? Alguien lo dijo, pero... En general vamos a ir orientando un poquito. Para ir acordándonos, en la tabla periódica lo que nosotros tenemos es una separación
entre metales a la izquierda y no metales a la derecha, ¿sí? En general, los metales son elementos que en su última capa, ¿sí?, tienen 1 o 2 electrones que sirven para donarlos. Y ese tipo de enlace donde yo tenía todos los iones del metal que donaban sus electrones de la última capa formando una especie de nube electrónica que quedaba compartida. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Entonces, Era el enlace metálico, al fin y al cabo. Cuando yo hablo de un metal, puedo estar hablando de un material en sí o de un tipo de enlace, al fin y al cabo. Y ahora, lo que vamos a estar viendo es, según el tipo de enlace que tiene cada uno de estos grupos, qué propiedades va a tener, al menos en líneas generales. Ahora estamos viendo a modo introductorio, muy en líneas generales, qué propiedades básicas va a tener un metal. Si yo les digo, saco esto, un metal va a ser buen conductor de la electricidad o mal conductor de la electricidad. Buen conductor. Y en la misma línea con eso, ¿qué otras propiedades conocen? Buen conductor térmico sería una propiedad, buena conductividad eléctrica, que de paso vamos viendo cómo las mido, estas propiedades. O sea, ¿en qué unidad yo puedo medir la conductividad eléctrica o su opuesto? A eso mismo, ahí iba la pregunta. La resistencia en ohms, ¿no? ¿Es una propiedad de un material o es una propiedad de un objeto? De un cable, supongamos. ¿Y cuál era la propiedad del material propiamente dicha? ¿Cómo? Resistividad o su opuesto, que es la conductividad. ¿Y qué unidades tendría? O básicamente, ¿cómo era la fórmula? La resistencia, ¿a qué era igual? es una constante L por O sea, la resistencia que está en ohm, ¿a qué es igual? es ohm por un área. No hay un lambda o por Yo acá tengo que sacar la resistividad de alguna manera, ¿no? densidad. Una P. Sí, la resistividad es Rho, sí. La letra que quieran, pero es Rho. Es decir, si es más largo, va a ser más resistente o menos resistente. Más. Por el largo, y si tiene más sección, sobre él. Esto, como concepto, ¿por qué lo digo? Porque en todas las propiedades que vamos a ir mencionando, uno tiene que buscar la forma de medir una propiedad del material, no del objeto puntual con el que estoy haciendo el ensayo. Nos va a pasar lo mismo con las propiedades mecánicas, con las propiedades térmicas, con todo. Yo busco clasificar o estudiar específicamente materiales, no una probeta o un cable puntual. ¿Qué otras propiedades mencionar? Por ahí dijeron conductividad térmica. La conductividad térmica, que podrá ser no sé, Joule por metro cuadrado. Es un concepto muy similar al de resistividad. Los metales, ¿van a ser buenos conductores o malos conductores? Bueno. Y si les pregunto por qué, ¿alguien se animaría a explicar desde el punto de vista molecular o desde el punto de vista de la estructura por qué son buenos conductores eléctricos y buenos conductores térmicos? Porque al tener electrones en la última capa, tienen facilidad para Perdóname. donar el electrón. Vamos a ver. ¿Cómo era el enlace metálico? En línea general, decíamos. Me quedan todos los iones del metal que sea. Alineados, formando una especie de estructura regular, que ahora la unidad que sigue es estructura cristalina. No vamos a dedicar a estudiar esto puntualmente. Pero ordenado de una forma regular en el espacio, donde todos los electrones quedaban sueltos, formando una nube electrónica, llamamos, ¿no? ¿Esto se acuerdan más o menos algo? Bien. Si yo a esto le aplico, vamos al caso del eléctrico, una diferencia de potencial.
¿qué va a pasar? Los electrones van a tender a moverse. Después tendrá todo el estudio de parte de la física, de si se mueven en línea recta, o hoy en día se dice que en realidad se mueven los electrones de la capa de arriba y los demás tienden a quedarse quietos, pero en promedio hay un desplazamiento de electrones y eso es lo que yo voy a ver como corriente eléctrica. Por eso, un enlace metálico es buen conductor de la electricidad, ¿no? Y desde el punto de vista de la conductividad térmica, si yo acá le aplico una fuente de calor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar hasta arriba? Es decir, la parte eléctrica llega como movimiento de electrones. Y la parte térmica, ¿cómo yo voy a sentir esta temperatura acá arriba o este movimiento de las partículas. ¿De cuáles? De De los iones. ¿Qué van a empezar a hacer? Van a empezar a vibrar cada vez más, aumentan su energía, llamémosle, y por eso son buenos conductores térmicos. ¿Bien? ¿Qué otras propiedades conocen? Pueden ser así físicas como las térmicas y eléctricas, y si nos metemos puntualmente en la parte de propiedades mecánicas. No son maleables, son maleables. Bueno, maleables. ¿Qué quiere decir que sean maleables? Después dar forma. Que le puedo dar forma. ¿Cómo? Maleables que es fácilmente deformable. Son fácilmente deformables, es decir, un plástico también es fácilmente deformable, porque yo diría que un metal es maleable. Porque tiene la capacidad de deformarlo y que vuelva nuevamente a digamos, endurecerse de nuevo. En realidad es un tipo de mecanismo que pasa. Si vamos a ponernos arrancamos con una física, ¿no? Pero la maleabilidad sería la capacidad que tiene un material de poder formar láminas finitas. Un ejemplo podría ser el aluminio. Yo puedo hacer papel de aluminio, que es muy finito, sin que se rompa, digamos, dentro del periodo antes de la rotura, sin que se empiece a fisurar. Dentro de los metales hay más maleables y menos maleables. Yo puedo agarrar una pieza de acero templado y no va a ser nada maleable. Donde lo quiera deformar, solamente lo rompo antes de poder afinarlo un poquito. ¿Qué otra propiedad conocen? Maleabilidad es una. La maleabilidad también no depende de la temperatura. Seguro, sí. Sí. Todas las propiedades van a variar respecto del estado en el que esté el material siempre. ¿Alguna otra propiedad conocen? ¿Ustedes usaron estabilidad todos? Sí. Pueden ser dúctiles, frágiles. ¿Dúctil qué quiere decir? Ductilidad. La capacidad de formar hilos. Exactamente. Sería la capacidad que tiene un metal. Si la maleabilidad es la capacidad de formar láminas finitas, la ductilidad es la capacidad de, en la medida que yo lo tracciono, ir formando un hilo muy finito antes de romperse. Y por ahí os dijiste, pueden ser dúctiles, frágiles. ¿Qué sería la fragilidad? Es lo contrario a la utilidad, al fin y al cabo. Es que tan fácil se rompe. Y yo les pregunté por estabilidad puntualmente. Ustedes, ¿qué valor usaban para dimensionar, no sé, una viga, cualquier elemento? Es una propiedad básica de los materiales. ¿Qué es la rigidez? No es la capacidad de hacer de no romperse mecánicamente. Y de que no pase, de que no pueda conducir algo con lo que es tipo perforar la dificultad que tiene para tres propiedades que está diciendo. Igual está bien, no estamos tirando propiedades así, a ver cuáles conocen. La capacidad de restituir la energía de la electricidad. Va por ahí, ahora vemos puntualmente cómo la mido, ¿no? Pero yo me refería a otra propiedad igualmente. Que si yo tengo que dimensionar una viga acá del techo, tengo la carga que le voy a aplicar, ¿qué valor necesito del material? ¿No necesito la resistencia a la tracción? Eso es una propiedad del material, claramente. ¿En qué unidades lo medía? Eso es una medida de fuerza que Y acá aplica esto, que por eso lo planteamos de entrada. Tiene que ser una propiedad del material, no de una pieza.
Si yo digo que aguanta 50 kilos, va a depender del tamaño que tenga. Yo lo que quiero es independizarme del tamaño que tenga la viga o el eje o lo que sea. Necesito de alguna manera definir la resistencia a la tracción o a la torsión o lo que sea de ese material. ¿En qué unidad lo puedo medir? Seguro en estabilidad lo tienen que haber usado. Pero si yo les digo el sigma, ¿a qué era el Gramo por metro cuadrado. o una unidad de ese tipo? Puede ser kilo por metro cuadrado, centímetro cuadrado. Y ahí tenía varios, ¿no? La resistencia a la tracción, a la fluencia, a la rotura, que después ya iremos viendo qué es cada una. Después vos me dijiste la capacidad que va a tener el material de no ser rayado por otro, de no ser penetrado. ¿Eso alguno lo escuchó? ¿Qué propiedad puede ser esa? Tenacidad es otra, que ahora vamos. Similar pero distinta. ¿Cuál es? Si yo, por ejemplo, agarro una lima y quiero, no sé, justamente limar alguna otra pieza, ¿la lima qué tiene que ser respecto de la pieza que quiero rayar? Más rugosa está bien. Más dura. Más dura, la dureza es la propiedad. Y no me olvidé de la rigidez. Entonces, ¿qué es la rigidez o cómo la mido? ¿Se acuerdan el grafiquito del ensayo de tracción? Alguna vez lo tienen que abrir. Igual acá lo vamos a ver y vamos a hacer el ensayo. De hecho, una de las prácticas es un ensayo de La práctica de laboratorio es ensayo de tracción, pero yo estoy seguro que en alguna materia tienen que haber visto el ensayo de tracción antes. Y si tuviera una estabilidad, para hacer los cálculos Sí. de estabilidad. Que era una especie de grafiquito así, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que era la pendiente de esta recta? El módulo de Young. El módulo de Young. Y el módulo de Young es justamente una medida de la rigidez del material. Cuanto más alto el módulo de Young, esta recta, ¿cómo va a ser? Más empinada, justamente. Entonces, ¿esto qué eran los ejes? El de arriba, el de arriba era la ruta. Y el de abajo era la deformación. Entonces, ¿qué quiere decir que esta recta esté más inclinada? Que soporta más fuerza. Que se deforma menos. Claro, de forma menos. Que para deformarlo lo mismo tengo que aplicarle mucha más fuerza. O sea, es más rígido. Por eso el módulo de Young es una medida de la rigidez, ¿no? ¿Se entendió eso? Y por allá nos quedaba la última que dijeron. Claro, la última, hay un montón más, pero. Tenacidad, dijo alguien por ahí. ¿Alguno tiene una idea? Capacidad de absorber golpes. Sí, exactamente. O capacidad de absorber energía, ya me puse. Que también está relacionado con ese gráfico de tenemos. Ya que estamos por ahí, la hacemos completa, ¿cómo podría yo verlo en este gráfico? Si es la capacidad de absorber energía. Les digo lo siguiente. Este eje es fuerza, este eje es una distancia. ¿Qué es fuerza por distancia? Trabajo. Y el trabajo es energía. Entonces, ¿qué puede ser de este gráfico la capacidad de absorber energía antes de romperse el material? Sería la distancia de la que termina la antes de tomar parábola. Tiene que ser fuerza por distancia. Por allá lo digo. Punto de deformarse. Es el área de. Es el área encerrada acá abajo. Bueno, esto un poco para ir mencionando propiedades que Quizás las tienen capaz las tienen por ahí. volando. Igualmente ya les digo, cuando vemos toda la parte de ensayos, que seguramente arranca la clase que viene, ensayo de tracción, las vamos a ir repasando todas y vamos a ir viendo una por una Puntualmente, ¿no? cómo se define, cómo se mide, qué normas se aplican para medirla y algunas hacemos el ensayo en el laboratorio. Pero un poco para que ustedes ya vayan ordenando y entendiendo que son propiedades distintas. ¿Por qué? Porque muchas veces en la industria se usan todas como sinónimos, ¿no? Se usa dureza para referirse a la resistencia a la tracción, a la tenacidad, a todo. Y hay que entender que son propiedades distintas.
Y ahí, de hecho, yo les digo, ¿se les ocurre algún material que pueda ser, por ejemplo, muy duro, pero muy poco dúctil o muy frágil? El vidrio. Y al revés, algún material que sea muy dúctil, pero muy blando, ya digo, muy poco duro. Y más blando todavía. Un plástico, sí, pero conceptualmente cualquiera, entonces. Es decir, a lo que me quiero referir es que son propiedades independientes que no necesariamente van de la mano. Pueden variar indistintamente para distintos materiales. Veamos para los metales. Alta resistencia mecánica se refiere a esto, alta resistencia a la tracción. En líneas generales, todos los metales tienen buena resistencia a la tracción, al menos los metales de uso en ingeniería, ¿no? Si ustedes buscan, no sé, el mercurio es líquido a temperatura ambiente, pero los metales que se usan comúnmente en aplicaciones tecnológicas tienen buena resistencia a la tracción. Buena tenacidad, es decir, ¿qué quiere decir? Buena capacidad de absorber energía. ¿Se les ocurre algún caso donde yo necesite mucha tenacidad? O sea, la parte que choca. Depende de qué tipo de prensa. ¿Yo necesito que absorba energía o necesito que no se rompa a la tracción, las columnas de la prensa? Chaleco antibala, después lo que necesito es que, está bien, sí, que absorba, que frene una bala, digamos. Un ejemplo muy pavo, pero es muy característico, un martillo. Yo necesito aplicarle mucha energía de golpe y que no se reviente, ¿no? Alta rigidez, que ya vimos lo que era, es justamente la pendiente de la recta en la parte del ensayo de tracción. En líneas generales son deformables plásticamente, que acá nos metemos en otro tema más. ¿Qué quiere decir que algo se deforme plásticamente? Que no vuelve a su estado original una vez que lo deformé. Es decir, yo agarro, supongamos, una bandita elástica, empiezo a traccionarla, si yo llevo hasta un punto y la suelto, vuelve a estar como estaba al principio. Yo sigo tirando, llega un momento que se empieza a estirar y queda deformada. Eso más o menos todos lo tienen en la cabeza. La primera parte donde yo la suelto y vuelve a estar como estaba, digo, se deformó elásticamente. La parte donde se empieza a deformar y ya queda estirada, se deformó plásticamente. Y en el gráfico del ensayo de tracción, ¿se acuerdan dónde veía cada parte? Más o menos. Plásticamente. Es decir, más o menos, después vamos a ver, esto tiene sus pormenores, pero en líneas generales, la parte recta era de formación elástica y todo lo demás tengo de formación plástica. Y había, para esta recta, hay una ley física muy conocida que aplica. ¿Ahora se acuerdan cuál era? La ley de Hooke. ¿Qué decía? La tangente del mundo ya. La ley de Hooke es, y esto grábenselo en la cabeza, es la ecuación de esta recta. ¿Cómo era la ecuación de una recta? La ecuación de una recta. ¿Qué dos datos necesito para definir una recta? Pendiente ordenada al origen. ¿La ordenada al origen cuál es? 0. Entonces necesito la pendiente. Es 0 porque yo gráfico lo arranco donde quiero, no lo arranco para que pase por 0. Justamente, estamos hablando la fuerza y el alargamiento. Son propiedades de un material o de una probeta, de una pieza. De una pieza. ¿Y cuáles serían las propiedades del material que yo podría poner acá? Para independizarme del tamaño de la probeta que estoy ensayando, ¿no? Una ya la dijimos, la de la fuerza. Era la que anoté por allá, sigma, ¿no? Si yo esto lo divido por la sección de la probeta,
Acá puedo poner sigma. Y en este eje, ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto se estira respecto de qué? La longitud original. Claro, respecto de cuánto mide. Si mide 50 metros, obviamente se va a estirar el módulo muchísimo más que algo de 50 milímetros. Entonces, delta L sobre L. Y esto lo llamábamos alargamiento. O Entonces, tensión de formación. Puede ser un gráfico fuerza, alargamiento o tensión, deformación. Lo vamos a volver a ver igualmente. Pero Está bueno ir planteándole de a poco y varias veces, cosa que después nos quede. la pregunta es, ¿cómo es la ecuación de esta recta? Sigma es igual a epsilon por E. ¿Y E qué es? E Si era lo tengo. un valor característico de cada material que definía qué tan deformable era, Sí, qué tan propenso era. que ya lo dijimos, de hecho. El acero era 2.100.000. 2.100.000, sí. ¿Pero qué nombre tiene? Es el módulo de Young, exactamente, que es la pendiente de esta recta. ¿Sí? O sea, la ley de Hooke lo que me dice es que hay materiales que tienen este comportamiento. No todos los materiales arrancan con una recta si yo los empiezo a deformar. Seguramente una bandita elástica, como yo decía hoy, si yo quiero hacer este ensayo, la curva va a ser una cosa así. Y en ninguna parte vea la ley de Hooke. La ley de Hooke aplica para algunos materiales. Por suerte, para la gran mayoría de los metales, aplica. ¿Para qué usaban ustedes? ¿Usaron en algún momento el módulo de Young en estabilidad? ¿Para qué? La compresión. Ah, pues para pandeo. Puede que lo usaran. Y si yo tengo, no sé, una vida apoyada así, con una carga acá en el medio, ¿para qué podía usar yo el módulo de Young? Porque si yo quiero calcular La deformación. si yo quiero calcular la tensión a la que va a estar sometida, es decir, el sigma, yo hacía los diagramas de Melicú, sacaba el momento, sacaba el corte, cosas así, y tenía las ecuaciones donde intervenían las tensiones características, la resistencia mecánica del material y las dimensiones de la pieza, ¿no? Tenía el momento de inercia y el largo. Y si yo quería calcular cuánto se deformaba esto para abajo, es decir, esta distancia, la flecha, de quien lo digo, usaba justamente el módulo Young, que creo que la flecha era, ¿cómo era? Era L cubo sobre 48, P por L cubo sobre 48 E por I, donde E es el módulo de Young del material. Para este caso, ¿no? Bien. Y ahora me interesa empezar a relacionar este comportamiento con la estructura cristalina del material. ¿Sí? Ya lo relacionamos para el caso de aplicar una diferencia potencial, ya lo relacionamos para el caso de aplicarle una fuente de calor, y ahora me interesa qué pasa si yo le aplico una carga, o un esfuerzo mecánico. Esto más que nada para que se lo empiecen a imaginar. Después, al final de esta presentación, hay algunas animaciones con esto, donde se ve, hay un modelito como si fueran resortitos y demás. Si yo a esto le aplico una carga así y lo estiro, ¿qué le va a pasar? O sea, ¿cómo se va a tender a deformar? ¿Se imaginan? Que si lo tiras así en el medio se va a afinar. Esto pensá que lo estoy viendo a nivel microscópico, ¿no? Estoy viendo las moléculas. ¿Cómo están? ¿Qué fuerza mantiene unidas una a la otra a estos átomos? Hoy habíamos dicho que eran los electrones que estaban en la capa. Si yo quisiera pensarlo como haciendo una analogía, digamos, la fuerza eléctrica que las mantiene unidas trabaja como si fuera un resorte, uniendo una con otra.
Esto es como si fueran un montón de pelotitas unidas con un montón de resortes. Si yo lo empiezo a tirar con una carga P, ¿qué pasa? Todos estos resortecitos se estiran, ¿no? Y en la medida que se estiran, ¿hacen más resistencia o menos contra la fuerza que yo les voy haciendo? Más. Cuanto más tensionados queden, más fuerza me ejercen, ¿no? Por eso justamente yo, para ir deformándolo cada vez más, tengo que ir haciendo cada vez más fuerza. Y si lo suelto, vuelve. ¿Eso dónde lo veo? Acá, es el periodo elástico. Aparte, fíjense que la analogía calza justa porque un resorte también tiene un comportamiento lineal, ¿no? Por eso tengo una recta, digamos. Si yo lo suelto, vuelve a su posición original. Pero si yo me paso y empiezo a romper los resortecitos, ¿qué va a empezar a pasar? Cuando yo lo suelto, no vuelve a su posición original, queda deformado, que es lo que veo de alguna manera ahí. Bien. Fáciles de conformar y unir. Básicamente los metales, yo tengo la posibilidad de, con tratamientos térmicos, como alguien dijo por ahí, yo si lo caliento un metal se vuelve mucho más maleable, lo puedo forjar, lo puedo deformar. Jugando con las temperaturas, con las composiciones, yo puedo darle la forma que quiero con el material. Y fácil de unir es porque los metales en línea general se pueden soldar. Justamente porque si yo los derrito, vuelvo a formar la estructura cristalina. ¿Sí? Bajo costo, esto es, ya les digo, es tentativo. Depende de qué materiales, de qué metal estemos hablando. ¿Conocen algún metal barato? Es decir, esto por ahí yo no lo dije, no sé si está después, pero ¿cuál es el metal que más se consume en el mundo? Que de hecho es uno de los materiales que más se consume en el mundo. ¿El acero? El hierro, que forma parte del acero, pero sí, justamente, no sé si está por acá más adelante. Sí, acá está. Fíjense, si este es el consumo mundial de aluminio, esta barrita, este es el consumo mundial de acero. No sé de cuándo es el gráfico ese, ¿no? Pero para que se den una idea de la escala, la mayor cantidad de kilogramos de un material que se consume es en acero y compite a nivel mundial, hablando de materiales, solo con el hormigón. Eso depende mucho, año a año, a veces se consume más hormigón, a veces se consume más acero, dependiendo de, ya son variables económicas del mundo, pero siempre son los dos que están más arriba. Todos los demás, el nivel de consumo es muchísimo más bajo, ¿sí? ¿Y algún material muy caro, ya que estamos preguntando? Oro. Que puede tener sus aplicaciones tecnológicas también, pero claro, es caro. Alta conductividad eléctrica y térmica, lo que ya mencionamos. Fácilmente reciclables. De hecho, los metales son uno de los poquísimos materiales que pueden ser 100% reciclables. Yo un objeto metálico que se les ocurre, un tornillo, lo terminé de usar, si quiero puedo volver a fundir y hacer otra pieza y tengo la misma cantidad de material con las mismas propiedades infinitamente y no le pasa nada. Muchas veces uno después quiere reciclar los plásticos o reciclar cerámicos y uno lo que se encuentra es que cada vez que uno le hace un ciclo de reciclaje, ¿qué pasa? Voy perdiendo propiedades, el material se va degradando hasta que llega un momento que es material prácticamente inútil. En todos lados, cerrás cualquier botella, cualquier envase, plástico reciclado, tanto por ciento reciclado, la realidad es que lo único que es reciclable 100% es un metal. Lo demás, ya sabe que siempre pierde propiedades en la medida que se va usando. Baja resistencia a la corrosión. Tenemos toda una unidad de corrosión, realmente, pero así, tentativamente, ¿qué es la corrosión? Es decir, la corrosión en sí es la pérdida o la degradación del material por el medio externo. En el 90% de los casos se da por oxidación, porque hay algo que oxida el metal y lo termina corroyendo. Pero yo puedo tener corrosión por erosión, por ejemplo,
por circulación de agua. En líneas generales, los metales es como su punto débil, ¿no? Que tienden a oxidarse bastante fácil. Y alta densidad es por ahí una de las propiedades más básicas que no la mencionamos, pero ¿qué es la densidad de un material? Exacto, y al fin y al cabo, así tentativamente, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué tan pesado es, digamos? Bien. Esto es lo que les decía, un poco los consumos de materiales en el mundo, que esto, más allá del dato, para saberlo, es un poco también el porqué de cómo está construida la materia. Van a ver que nosotros vamos a dedicar casi 5 o 6 clases al estudio de los aceros o del hierro, y una sola clase de aleaciones de aluminio y de cobre. Esto más que nada por el nivel de consumo y por la probabilidad que hay de que ustedes después se crucen o que terminen trabajando con alguna aleación de hierro versus alguna aleación de aluminio. Más que nada por eso. Está un poco más rápido, no vamos a entrar con tanto detalle con todas las demás, pero lo vemos. Si yo les digo un cerámico, respecto de las propiedades que fuimos mencionando, ¿qué se les ocurre? ¿Qué aplicación tiene un cerámico? ¿Para qué lo usa? ¿Aislante? Sí. ¿Y esto, aislante qué? Térmico. Es decir, va a tener, si los metales tienen relativamente muy buena conductividad térmica, los cerámicos tienden a tener mala conductividad térmica. ¿Y eléctricos? Exacto. Justamente se usan aplicaciones eléctricas donde no quiero que haya conducción de la electricidad. También otro ejemplo son los soportes de los cables de alta tensión, que muchas veces son de cerámicos también. ¿Qué otra propiedad va a tener? A ver, las propiedades mecánicas, ¿son duros o son blandos los cerámicos? Duros. ¿Son dúctiles o son frágiles? Muy frágiles. Es el ejemplo de algo frágil. ¿Qué otra propiedad mencionamos? Ninguna más. Voy a estar acá. Después hay toda una unidad que hablamos de cerámicos y nos dedicamos a ponerle toda la energía a los cerámicos. Hay alta resistencia mecánica solo a la compresión. En líneas generales hay un caso típico, es el hormigón o el cemento. Tiene altísima resistencia a la compresión, pero muy baja resistencia a la tracción. Ese es el motivo por el que se hace el hormigón armado, donde yo pongo varillas de acero entrecruzadas con una matriz que va a ser de hormigón, justamente para que el hormigón resista todas las cargas de compresión y la parte de acero me resista toda la parte de cargas de tracción. Así está armado un edificio. La ventaja que tiene el hormigón es que si el acero es relativamente económico, el hormigón es baratísimo. Y además que es una piedra líquida, entonces es muy fácil construir con hormigón. Muy alta rigidez. En general son materiales que yo tengo que aplicar muchísima fuerza para deformarlos muy poquito, pero a la vez son muy frágiles, es decir, apenas lo deformo un poquito, se rompen. ¿Sí? Mucha resistencia a altas temperaturas. Un caso es la lúmina que mencionábamos hoy. Otro caso, a ver, los ladrillos refractarios que se usan para recubrir el interior de un horno. Son de cerámico, justamente. Piensen que si yo adentro tengo que tener un metal fundido, necesito algo que resista muchísima más temperatura que eso, ¿no? Alta resistencia a la corrosión. En realidad es muy difícil tener corrosión en un cerámico. Si lo tengo es por algún efecto erosivo, es decir, porque hay algo desgastándolo constantemente que se lo termina comiendo. Baja densidad, esto es relativo, depende contra qué lo compare, pero en líneas generales tienen densidades más bajas que los metales. Muy frágiles, ya lo dijimos. Muy difíciles de conformar y unir. Yo una vez que tengo un cerámico, es muy difícil que después pueda vincularlo con otro. Tengo que recurrir a uniones mecánicas y normalmente no resultan bien. Yo tengo que de alguna manera fabricar toda la pieza antes de que el cerámico se seque o se conforme. Y alto costo es muy relativo. Como les dije, el hormigón es baratísimo, el vidrio es baratísimo en líneas generales.
Eso depende de qué cerámico estés hablando. Y por último, los polímeros. Lo mismo. ¿Qué propiedades tienen los polímeros? En general son aislantes eléctricos. En el caso típico, el recubrimiento de los cables son de algún polímero. Respecto de las propiedades mecánicas, ¿cómo son? ¿Mejores o peores que los metales? Peores. Si bien hay polímeros o plásticos de ingeniería que pueden tener muy buenas propiedades mecánicas, en líneas generales son materiales mucho más blandos y mucho más fáciles de deformar. Resistencia a la corrosión, lo mismo. Depende. Es decir, no se va a corroer por dejarlo en la humedad ambiente, sino se va a oxidar. Pero si es decir, si queda expuesto a algún agente químico, se va a destruir prácticamente el polímero. Un ejemplo típico, si ustedes agarran un pedazo de telgopor, no sé si van a probar y le echan una gotita, la gotita o de loctite, con una gotita sola, ¿qué pasa? Se desaparece todo el telgopor. Es decir, son muy inestables químicamente, muy fácil atacarlo. Baja densidad, es decir, por volumen, son muchísimo más livianos. Bajo coeficiente de fricción, que es otra propiedad más, que estas no las mencionamos porque ustedes ya las tienen más afianzadas. Solamente, ¿qué es el coeficiente de fricción? ¿O cómo lo mido? ¿Dónde lo veo? Física 1, digamos. Perfil del material, digamos. Tan rugoso es el material. Por un lado, es la rugosidad, sí. Es el famoso mu, digamos, cuando yo decía que tengo una pieza apoyada sobre el piso que tiene su propio peso así, y le aplico una fuerza así, ¿cuál es la fuerza que me hace la fricción contra el piso que me lo frena? La fuerza de rozamiento, que era el mu por la normal, ¿no? Que la normal es esta fricción que tengo acá. Viene siendo el coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento, que depende de los dos materiales que tengo en contacto. En general, los polímeros tienen muy bajo coeficiente de fricción. Un ejemplo muy característico, ¿conocen? Hay un polímero muy típico que se usa justamente para que no se le pegue nada. El teflón. Recubrimiento con teflón de una sartén, bujes de teflón para un eje, justamente porque el coeficiente de fricción es bajísimo. Bueno, el aspecto estético, que no es un dato menor, es decir, por ahí uno habla de propiedades muy técnicas o muy desde la resistencia, desde la física, pero al fin y al cabo las propiedades estéticas, dependiendo de lo que yo quiera vender, puede ser muy importante, incluso lo más importante de todo, la estética, la gama de colores que puedo sacar del mismo producto. Si yo lo hago de metal, estoy limitado a la pintura que le pueda poner arriba. De un plástico, yo puedo tener el color que quiero en el propio material. Y imposibilidad de obtener tolerancias muy estrictas, esto depende del proceso de fabricación en realidad. Hoy hay matrices de inyección que yo puedo hacer piezas súper precisas, depende de cómo las fabriquen. Y materiales compuestos, en líneas generales lo que se busca es tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Yo busco poner una matriz por ahí de un polímero con fibras de algún cerámico. Entonces obtengo resistencia a la tracción de parte del cerámico y la parte de la flexibilidad gracias al polímero. La ventaja que tiene esto, es decir, obtengo muy buena relación peso-resistencia, que eso... bueno, excelente relación, resistencia mecánica y bajo peso, y además la posibilidad muchas veces de darle formas muy complejas a un material hecho con un material compuesto, una pieza hecha de material compuesto. Ejemplo, fibra de vidrio, fibra de carbono, Kevlar. No nos metemos mucho, porque esto básicamente son desarrollos puntuales, más allá de la fibra de carbono y la fibra de vidrio. Cada fabricante desarrolla su propio material con su porcentaje de fibra, su porcentaje de matriz termoplástica, depende mucho. Acá una foto, digamos, en un auto, yo básicamente uso toda la gama de materiales dependiendo de lo que necesite. Necesito para las ruedas
que sea muy deformable, uso un plástico. Para la carrocería necesito algo muy tenaz, como decían ahí, por si me chocan y que absorba toda la energía, uso algún metal. Bien. Y acá una comparativa para resumir más que nada. Fíjense, de los más comunes de uso en ingeniería, si yo mido la densidad, fíjense, los metales en general tienen densidades más altas, seguidos por los cerámicos, los polímeros y los compuestos. Pero esto, como les digo, depende del... Hay una diferencia de densidad enorme entre el aluminio y el plomo, y los dos son metales, ¿no? La rigidez, medida como el módulo de Young, fíjense, los metales, los compuestos y los cerámicos andan en el mismo rango, los polímeros son mucho más rígidos, es decir, lo que yo decía, si le hago un ensayo, una bandita elástica, seguro que está mucho menos inclinada la pendiente que va a tener su deformación en el periodo elástico. Y la resistencia mecánica o resistencia a la tracción, medido en megapascales o kilos por centímetro cuadrado, lo mismo. Los metales tienden a estar en la parte más alta, es decir, donde tengo mejores resistencia a la tracción, pero dependiendo del grupo en el que esté, puedo tener la propiedad que quiera. Bien. Cerrando, si los metálicos hacían el enlace metálico, el enlace iónico viene siendo de los cerámicos y el enlace covalente suele ser de los polímeros, aunque en realidad, como vamos a ver, justamente los polímeros son, pues, son cadenas muy largas de algún monómero. Polipropileno son muchos etilenos unidos. Si bien son enlaces covalentes, no es que son enlaces sueltos como pueden estar en un líquido, sino que son cadenas muy largas del material. Y esto es un poco la explicación que ya venimos haciendo de cómo el tipo de enlace que tienen a nivel microscópico un poco explica las propiedades mecánicas, eléctricas, físicas, ópticas y demás que va a tener el material. Y acá el grafiquito. El enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. Ahora, en breve nos vamos a meter con esto, con el estudio de las redes cristalinas, que yo lo voy a enfocar puntualmente viéndolo desde el punto de vista de los metales, que es lo que nos va a interesar para gran parte de la materia. Pero es importante que recuerden que los enlaces iónicos también pueden formar redes cristalinas, normalmente más complejas, pero no interesa tanto su estudio porque muchas veces cuando uno elige un material con un enlace iónico no le interesan tanto sus propiedades mecánicas, le interesa más su resistencia eléctrica. No olvidemos que el iónico es el cerámico. Claro, entonces normalmente no me importa tanto la red cristalina que forme. Sí me interesa mucho en los metales. Antes de ir con esto, imagínense que yo agarro un pedazo de metal, lo que sea, la pata de la mesa, y lo veo en el microscopio. ¿Ustedes se imaginan que va a tener todo un enlace metálico enorme, si va a ser toda una red cristalina continua todo a lo largo del metal, así perfecta, ordenada? Bien. ¿Y cómo va a ser? Por un lado, seguro que voy a tener impurezas. Y supongamos que no tengo impurezas. El otro tema es que tampoco vamos a encontrar en la naturaleza, no encontramos metales puros. Comúnmente, cuando nos venden un metal, nos venden el metal, y de hecho, si vamos al handbook y vamos, qué sé yo, vemos la familia de los aluminios, en la familia de los aluminios, cuando vemos la composición de un cierto aluminio, un 70-75, lo que sea, tiene porcentajes, ¿sí? Hay una máquina que se llama espectrómetro, donde uno puede chipear el material que tiene y, a ver, a grandes rasgos es un aluminio, pero cuando uno va a la composición que
nos da esta máquina, que es el espectrómetro, nos dice, bueno, tiene un porcentaje de magnesio, un porcentaje de cobre, capaz que muy chiquitito, pero lo tiene, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, y estamos hablando de tal metal, nunca es puro puro.